Bueno, acá estamos nuevamente con la última parte de esta serie que titulamos El amor. Hablábamos de completud, de suplir, de la falta, de la falla, del don de amor, de la demanda, de la operación analítica. Vamos a ver si hoy podemos, con este bonus track, les quería recordar algo que Lacan cita en Función y Campo del habla y del lenguaje en psicoanálisis. Digo del habla, aunque ustedes van a encontrar el título como de la palabra, porque tenemos que diferenciar la palabra escrita, la mot, de la palabra hablada, la parole en francés. Entonces yo creo que el texto de Lacan hay que traducirlo como Función y Campo del habla y del lenguaje en psicoanálisis. Él cita algo de Antoine Tudal, que fue un poeta, que decía que entre el hombre y el amor hay la mujer, entre el hombre y la mujer hay un mundo, y entre el hombre y el mundo hay un muro. Es decir, esto también lo va a citar en otros lugares, como el Seminario 7 o el Seminario 20. Es decir, que bueno, volvemos siempre y el tema de hoy va a ser específicamente el muro, el amuro, el amor, el malentendido. Nos preguntábamos en nuestro último encuentro qué haría que un sujeto, en vez de tener una relación amorosa, por ejemplo, con una muñeca inflable o con una botella de whisky toda su vida, busque, prefiera, anhele, desee, elija una relación amorosa con otro sujeto que como él o como ella también habla. Bueno, primero digamos que eso de elegir va, o lo tenemos que poner entrecomillado, porque el amor no se elige, nos toma vía el fantasma. Podríamos recordar acá al genial Julio Cortázar en sus irónicas palabras cuando en Rayuela, en el fragmento 93, va a decir: lo que mucha gente llama amor consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto. Como si se pudiese elegir en el amor. Como si no fuese un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Segundo punto, no podríamos atribuir a las relaciones sexuales, es decir, a tenerlas, el motivo o la causa por la cual se preferiría o un sujeto preferiría eh, otro sujeto y no una botella de whisky, porque justamente, como bien expresó Lacan en la sesión del 19 de diciembre del 72 en su seminario 20, también lo dijo en el 19, cuando se trata del amor no se trata del sexo. Es decir, cuando se ama no es asunto de sexo, dice Lacan. De hecho, resulta sorprendente incluso que muchos sujetos pagarían a una prostituta para ser escuchado más que para consumir sexo. Es decir, no estamos hablando de la necesidad de la gente de encontrarse a tener sexo, de algunos, quizás no de todos, sino de esta imperiosa conducta que presentan algunos sujetos ante la cuestión del amor, que incluso los lleva al suicidio. Yo nunca me enteré, quizás alguno de ustedes sí, podría ser, ¿por qué no?, que alguien se mate porque tiene una mala cama un día con una persona, ¿no? Tercer punto, me parece que tendríamos que volver a buscar entonces este misterio, esta pregunta, en un verbo que acabamos de asomar dos veces ya, y que está en la pregunta misma, que es hablar. Y recordar que, como ya dijimos, el amor es básicamente un discurso, es decir, que se hace hablando. Y aquí podríamos otra vez recordar a la genialidad de Cortázar cuando enunció, está en Papeles Inesperados: lo que me gusta de tu cuerpo es el sexo, lo que me gusta de tu sexo es la boca, lo que me gusta de tu boca es la lengua, lo que me gusta de tu lengua es la palabra. En este sentido, Lacan dice en el Seminario 20, sesión del 13 de marzo del 73, lo único que hacemos en el discurso analítico es hablar de amor. Y en esa misma clase dice: el aporte del discurso analítico es que hablar de amor es en sí un goce. Esto también, en este sentido, es que el sujeto tomado por un saber, por una demanda incluso, que Lacan no tiene inconveniente de homologar
o de homologar el amor al goce, ¿no? Es decir, que hablando la gente se ama. Noten hasta qué punto esto se articula con lo que Freud decía en relación con el silencio del paciente, del analizante, que cuando el paciente, pongamos vía resistencia, no quiere hablarle al analista, no lo ama, decía Freud. Es decir, el cogito freudiano sería: hablo, entonces te amo; no hablo, te odio. Con lo que podríamos decir que el cogito lacaniano estaría más del lado de esta enunciación: soy hablado, entonces soy amado, entonces existo. El tema que cuando uno habla siempre habla de uno, es decir, que todo discurso es autorreferencial. El problema del narcisismo, recordemos siempre que no es solo existo yo, sino no puedo existir sin el otro, ¿no? Esto que nos enseñó incluso Lacan desde el estadio del espejo. Es decir, que uno le tiene que hablar a un otro. La botella de whisky, la muñeca inflable, no hablan. Por más que el neurótico se va a quejar de eso, se va a quejar de esa demanda. Pero el problema es cuando nadie demanda. ¿Se va entendiendo la milonga cómo es problemático esto? Es decir, todo discurso es autorreferencial, sobre todo, por supuesto, si quedaría alguna duda de esto, en el análisis, en la praxis analítica, es decir, que el paciente siempre habla de él, aunque esté hablando de otra gente o de otras cosas, y uno habla, vamos a decirlo un poco así, aunque suene reduccionista, de lo que le falta. Es decir, ahí está toda la significación que compromete al significante fálico. Ustedes ya podrán estar entreescuchando acá que el problema no sería entonces el amor, sino hablar. Si los sujetos no hablasen, incluso no tendrían ningún inconveniente sexual. Por eso en psicoanálisis solemos decir que el matrimonio perfecto es aquel que no habla o que no tiene sexo. Entonces, el problema de hablar nos lleva al problema de la comedia de los sexos, donde el amor es protagonista junto a su gran compañero, el falo, como veníamos trabajando en los otros encuentros. Vamos a ubicar entonces estos términos: amor, hablar, otro, semejante, ¿no? El señuelo. Entonces, no es lo mismo una botella o un florero que otro sujeto. Esto se complica un poco más porque hay algo sintomático y fantasmático que se impone en los vínculos. Es decir, lo voy a traducir así: uno puede tener deseo por muchos sujetos, pero solo se enamorará de unos pocos. Y ahora quiero volver otra vez a Roland Barthes. Voy a citar algo que dice en el libro Fragmentos de un discurso amoroso. Vamos a ir a la página 27 y después vamos a ir un poco más. En el capítulo donde dice adorable, dice: encuentro en mi vida millones de cuerpos. De esos millones puedo desear centenares, pero de esos centenares no amo sino uno. El otro del que estoy enamorado me designa la especificidad de mi deseo. Esta elección tan rigurosa que no retiene más que lo único, constituye, digamos, la diferencia entre la transferencia analítica y la transferencia amorosa. Una es universal, la otra específica. Bueno, acá cita a Lacan, ¿no? Se está refiriendo a Lacan. Y agrega: han sido necesarias muchas casualidades, muchas coincidencias sorprendentes y tal vez muchas búsquedas para que encuentre la imagen que entre mil conviene a mi deseo. Les leo un toquecito más. Hay allí un gran enigma del que jamás sabré la clave. ¿Por qué deseo a tal? ¿Por qué lo deseo perdurablemente, lánguidamente? ¿Es todo él lo que deseo, una silueta, una forma, un aire? ¿O no es solo más que una parte de su cuerpo? Y en ese caso, ¿qué es lo que en ese cuerpo amado tiene vocación de fetiche para mí? ¿Qué porción tal vez increíblemente tenue? ¿Qué accidente? El corte de una uña, un diente un poco rajado, un mechón, una manera de mover los dedos al hablar, al fumar. De todos estos pliegues del cuerpo, tengo ganas de decir que son adorables. Y después, un poquito más atrás, en la página 207 de este mismo libro, en un capítulo que se llama El rapto, va a decir
Ciertamente que al amor le hace falta un desencadenante, como al rapto animal. El señuelo es ocasional, pero la estructura es profunda, regular, como es estacional el acoplamiento. Sin embargo, el mito del flechazo es tan fuerte, cae sobre mí sin que me lo espere, sin que lo quiera, sin que tome en ello la menor parte, que uno se queda estupefacto al oír que alguien decide caer enamorado, como Amador viendo a Florinda en la corte del gobernador de Cataluña. Después de haberla mirado largo tiempo, resuelve amarla. ¿Cómo voy a decidir si debo volverme loco? El amor sería esta locura que yo quiero. ¿Cómo voy a decidir, dice Barthes, si quiero volverme loco? Bien, entonces el amor está a la vuelta de la esquina. Es contingente, puede suceder o no. Pero por eso Lacan decía que es justamente hacer de la contingencia algo necesario. Es decir, el amor promete una ilusión de que la relación sexual no va a cesar de escribirse. Como como sabemos, en realidad va a cesar de no escribirse. Dice Lacan en televisión, y estamos en el año 1973. Basta con que en alguna parte la relación sexual cese de no escribirse, que la contingencia se establezca. Dicho de otro modo, para que un esbozo sea conquistado de lo que debe acabarse de demostrarla a esa relación como imposible, al instituyéndola en lo real. Vamos a volver al señuelo y a la comedia de los sexos, que es la escena amorosa. Cuando hablamos de señuelo, acá tenemos un esquema que es el famoso esquema Landa o esquema Z que Lacan instituyese. El señuelo está en el orden de la prima, mientras que a nosotros el problema lo tenemos en el orden de la grande, ¿no? Ahí, en ese sentido, es donde se puede producir el desamparo del sujeto. Entonces, ¿pero por qué hablamos de la comedia, cuando no un drama o incluso una tragedia, de los sexos? Porque lo que se pasea, lo que circula, lo que se semblantea es el falo. Es decir, ya lo dijimos varias veces, en otros videos también, el falo es el semblante por excelencia. Por algo Lacan tiene una sesión, una clase en el seminario 4 que se llama El falo y el meteoro, que es donde justamente, bueno, ¿por qué el meteoro? Porque es un simulacro, porque es un espectro, es un fantasma, incluso el falo es un concepto. Y como el meteoro es un fenómeno luminoso, que de ahí viene el término brillo fálico, ¿no? También. En este sentido, la comedia sexual, como toda comedia, como toda escena, produce justamente una escena, se escenifica. Como en el teatro, los personajes se visten fálicamente, hacen circular el falo con su brillo, con su pose. No se olviden que la mujer finge tenerlo y el hombre finge serlo, y de ahí que la Bedoitum es el falo. Hay una obra de Hemingway, de Ernest Hemingway, que se llama La comedia de los sexos, y bueno, y hay muchísimo en teatro, hay muchísimas cuestiones sobre esto. Entonces el falo pasea y las personas quedan fijadas, capturadas, en relación a este espectro, a este meteoro, que repitiendo incluso movimientos mecánicos, así como la película de Chaplin, Tiempos Modernos, genera lo cómico, porque eso es lo cómico, ¿no es cierto? Lo que es justamente los movimientos no solo estereotipados, como si yo en mi casa con las bermudas y no sé, y en patas me pondría a hacer una pose de analista o a escuchar como escucho en el trabajo, en la praxis. En este sentido es lo que se conoce como lo cómico, que también Henri Bergson, lo estipula en su obra. Recordemos cómo, por ejemplo, el clown, la pantomima es típico del clown, es el trabajo del clown, es el imitador, se vincula también con la torpeza, y esto es también lo que habla de la caída de la posición fálica. Es decir, que también hay una relación incluso con el alivio, como si pudiésemos zafar un toque del gran otro,
bajar la tensión en el chiste, en lo cómico, en la caída fálica, y deshacernos de esa cubierta fálica que el mismo Berzón comenta en La risa, que es una obra del año 1900, cuando habla justamente del valor social de la risa. La comedia la encontramos, como les decía antes, en muchísimos autores de la literatura, ¿no? En Molière, en Shakespeare, y tenemos en nuestras letras hispanas a Miguel de Cervantes, que nos relata con el Quijote justamente un personaje fálico que se la cree. Es decir, se la creyó tanto que incluso pensó que los molinos eran soldados. Aquí hago un paréntesis y podríamos preguntarnos qué sucede en el amor en la posición psicótica, ¿no? Lo que conocemos como en la psicosis. Hay muchísimos analistas que dicen que como el psicótico no puede ecuacionar la metáfora paterna, es decir, que hay una forclusión del nombre del padre, bueno, entonces hacen la inferencia que no ama, que no desea, que no ama. Incluso utilizan la cuestión del esquema R de Lacan y del esquema I que utiliza Lacan para esquematizar la psicosis, donde no aparecería el significante fálico, sino que Lacan va a colocar el falo sub cero. Bueno, todo esto, como ustedes van viendo, es un problema teórico y clínico. Entonces, cerrando este paréntesis y para nombrar a otros autores más contemporáneos, también podríamos pensar en Mel Brooks, que trabajó muy bien el tema de la comedia de los sexos, y por supuesto Woody Allen, quien siempre escribió guiones magistrales donde el falo protagoniza la escena, ¿no? Vamos a hablar un poquito de este tema de la escena, hacer la escena, es decir, fíjense que seguimos en el dominio del discurso, en el dominio de la significación fálica, donde está el habla, donde está la parol, ¿no? Y bueno, yo les volvería a citar de este hermoso libro de Roland Barthes, un capítulo que se llama Hacer la escena, para que entremos un poquito más en esta cuestión y veamos cómo el falo se configura en el discurso. Entonces, cito de la página 115. El sujeto dividido y sin embargo común de la escena enuncia mediante dísticos. Es la esticomitis. Él acá no aclara lo que es una esticomitis, pero se los digo, es un fenómeno métrico que incluso se puede encontrar o se encuentra generalmente en forma de verso. Modelo arcaico de todas las escenas del mundo, cuando estamos en estado de escena hablamos por rangos de palabras. Sin embargo, sea cual fuera la regularidad de esta mecánica, es muy necesario que el diferencial de partida se repita en cada dístico. Y después agrega con más ironía: ningún compañero tiene el poder de cortar una escena. ¿De qué medios podría disponer yo? El silencio no haría más que avivar la voluntad de la escena. Soy pues llevado a responder para enjugar, para suavizar. El razonamiento. Nadie es de un metal tan puro que deje al otro sin voz. El análisis de la propia escena. Pasar de la escena a la metaescena no es nunca sino abrir otra escena. La huida es el signo de una defección adquirida. La pareja está ya deshecha. Como el amor, la escena es siempre recíproca. Y finaliza con este capítulo de esta manera, de página 118. ¿Qué es un héroe? Aquel que tiene la última réplica. ¿Se ha visto alguna vez un héroe que no hable antes de morir? Renunciar a la última réplica, rechazar la escena, revela pues una moral antiheroica. Es la de Abraham. Hasta el final del sacrificio que se le ordena, no habla. O más bien, respuesta más subversiva, por menos cubierta, el silencio es siempre un hermoso paño, se reemplaza la última réplica por una pirueta incongruente. Es lo que hizo ese maestro zen que por toda respuesta a la solemne pregunta ¿quién es Buda?, se quitó
sus sandalias, las puso sobre la cabeza y se fue. Disolución impecable de la última réplica, dominio del no dominio. Entonces, las escenas las produce y las actúan muy bien las histéricas, relegando el personaje secundario por lo general a nuestros neuróticos obsesivos. Woody Allen nunca dejó de plasmar las caricaturas de estos personajes, hombres y mujeres, metidos en grandes guiones vinculados con la disputa fálica. No olvidemos que para hacer una escena amorosa, la pareja, como quien desenvaina su espada en los tiempos del amor cortés, tiene que empuñar su falo. Y vía estas mascaradas, ¿no es cierto? Bueno, se arman las escenas. Ahora que hablo de película, les quiero recomendar, si no la vieron, la genialidad de una película que dirigió Giuseppe Tornatore, el mismo director que Cinema Paraíso, que se llama La Mejor Oferta, con el genial Jeffrey Rush. Es una película, creo que para mi gusto, una de las mejores que vi, y plasma totalmente. Acá arriba le vamos a dejar un link también que yo escribí en la blog, pero les recomiendo primero ver la peli. No es que lo estoy spoileando tampoco, porque no hablo en sí mismo de la película. Bueno, me parece que plasma perfectamente esto que estamos diciendo, y esto sobre todo que habíamos dicho en los encuentros anteriores en relación a ceder el objeto, ¿no? A que el amor renuncia a su objeto. Bien. Bueno, entonces los sujetos, los personajes de esta comedia, digamos, utilizan las máscaras fálicas, y esto está muy bien, muy fenomenológicamente, digamos, visto, como decimos, en la histeria, porque la histeria siempre nos lleva a otra escena, ¿no es cierto? Nos saca de escena, como decía Jean Baudrillard, que ahora vamos a citar, y arma la propia escena. La histérica es especialista en crear escenas y, por supuesto, ser la protagónica, ¿no? Jean Baudrillard tiene un libro que se llama De la seducción, que se los recomiendo si no lo conocen, es de 1989, publicado en Buenos Aires en 1994. Y bueno, él ahí básicamente comenta todas estas cosas. Después voy a citarles un párrafo. El semblante entonces no es solo la imagen, sino la posición, el aspecto, como se dice en criollo, que presentan los personajes. Es decir, de aquí que lo femenino, la seducción, la histeria, todo esto complementan un poco esta lógica fáldica de la comedia sexual. Por ejemplo, lo viril es un semblante bastante común tanto en el hombre como en la mujer. Fíjense lo que dice Lacan en la significación fálica. El hecho de que la femenidad encuentre su refugio en esa máscara por el hecho de la verdrangung inherente a la marca fálica del deseo, acarrea la curiosa consecuencia de hacer que en el ser humano la ostentación viril misma parezca femenina. Incluso sin olvidar la importancia de la otra mujer, otra con mayúsculas, yo lo escribiría, en la histeria, ¿no? En el sentido de que del saber del otro, como en este sentido Lacan también escribe el discurso histérico, donde el lugar de la gente es el sujeto barrado y el significante amo está en el lugar del otro, donde la histérica, dirigiéndose al amo, lo va a buscar para que produzca saber, y es a partir de las máscaras como el personaje histérico, que es una buena actriz o un buen actor, nos hace creer en esa escena que nos propone, que nos presenta. Incluso conjugando, como diría también Baudrillard, la pasión de la seducción y la de la simulación, incluso en su típica actitud sacrificante. Voy a citarles de página 113 de Baudrillard. La histérica no tiene intimidad, ni secreto, ni afecto, toda ella consagrada al chantaje exterior, a la credibilidad efímera, pero total de sus síntomas, a la exigencia absoluta de hacer creer, como el mitómano en sus historias, y a la decepción simultánea de cualquier creencia, y esto sin apelar siquiera a una ilusión compartida. Demanda absoluta, pero insensibilidad total a la respuesta. Demanda volatizada en los efectos de signos y de puesta en escena.
Y también va a decir que no da su pérdida, sino un simulacro de la pérdida. Bueno, tenemos entonces el discurso y también, bueno, también tenemos la comedia del obsesivo, ¿no? Que buscando también ser un amo, no para voltearlo como haría la histérica, sino, como dice Lacan, para que le indique su deseo, incluso para que se lo prohíba, quedando siempre como esclavo de su deseo. Como se observa, esto es una hermosa comedia neurótica. El protagonista siempre es el falo. Ustedes tienen que hacer esta traspolación inmediata, siempre pensando, siempre dándose cuenta que el falo, estamos hablando de esto, de lo que decíamos antes, del meteoro, de un espectro, de un fantasma, de algo que no existe. Y la comedia que metaforiza en última instancia la cuestión y la estrategia del deseo del gran otro. ¿Por qué? Bueno, esto Lacan, por eso también decía que cada estructura clínica tiene su propia pantomima, y ahí es donde quería antes citarles. La pantomima en función del deseo del gran otro. Incluso algunos de ustedes conocen las dos preguntas que se hace Lacan, que metaforiza un poco cada una de estas neurosis, tanto la histeria como la obsesión. Para la histeria se preguntaría ¿quién soy? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? Y el neurótico obsesivo, estoy vivo, estoy muerto. Esto está en el seminario 3, clase 12 del 14 de marzo del 56. Bueno, o incluso recordando a Dorita, la gran pregunta es ¿qué es ser mujer para Lacan? Bueno, como se ve, todo esto vamos a terminar concluyendo, como ustedes ya lo podrán intuir, que en el amor hay algo que no marcha, que no funca, ¿no? Y no marcha, insisto, porque somos seres hablantes, porque en el lenguaje hay un malentendido estructural, porque el lenguaje, entendamos aquí por lenguaje la batería significante donde siempre hay un hueco, ¿no? Una respuesta que falta. Esto Lacan lo escribe, el significante de la falta del otro. Y esto quiere decir, como ya dijimos también varias veces, que Aquiles nunca va a alcanzar a la tortuga. La puede superar en términos físicos, pero no la alcanza, porque bueno, hay un hiato de cifra decimal no periódica, que es lo que con Lacan conocemos como el real o lo real. De esto también se desprende, que ya también lo dijimos, el problema de la demanda, ¿no es cierto? Es decir, la demanda que nos permite ubicar el deseo, como siempre decimos, dando el ejemplo topológico de los dos toros, o de uno solo, acá está escrito también algo en la pizarra, que condiciona de alguna manera todas estas cuestiones. Y bueno, y esto de la demanda, que justamente sería un aspecto más real del amor, y que también está en el orden de lo imaginario y de lo simbólico, no puede dejar de estarlo. Las vueltas de la demanda, fíjense acá, van circulando la falta, como vemos, estas vueltas se dan sobre la generatriz, nunca alcanza al objeto metonímico justamente porque es la falta misma, es decir, es un agujero, y el agujero central donde se ubica la generatriz del toro, que Lacan ubica el objeto pequeño a, y volvemos a repetir, la generatriz que se llama el alma del toro. De allí que la demanda insistiendo, insiste en que, bueno, en un amor incondicional, más todavía, aún, como dice Lacan, como traducimos el seminario 20 de Lacan, es decir, pidiendo siempre más la prueba de amor, el amor incondicional. La demanda que nos recuerda, como decimos siempre, esto que llamamos la falta en ser. Y esto se complica un poco más cuando incorporamos al segundo toro, que es el toro del otro, y ahí es donde conocemos esta cuestión, cómo el neurótico confunde la demanda con el deseo del otro, ¿no? De allí que el amor, al ser parte del discurso, también gira en torno a estos giros, a las torsiones del lenguaje o las torsiones de la lengua, a las vueltas dichas, parafraseando la conferencia de Lacan.
Y bueno, y esto vuelve otra vez a generar el malentendido y la comedia. Incluso lo podemos ver en el esquema de la sexuación del seminario 20, como ahí también hay un malentendido. El malentendido comienza incluso con el Edipo, cuando se le dice que matará a su padre y se acostará con su madre. Es decir, el malentendido está en la estructura. De allí que habíamos dicho que, que el amor son dos medios decires que no se recubren, pero que a pesar de eso, a pesar de ese engaño, a pesar de eso que no anda en el sujeto, bueno, Lacan tiene un seminario que se llama el Seminario 21, cuyo título es bastante sugerente. Se llama Los no incautos yerran o los no incautos deambulan. Quiere decir que a pesar de todo esto, los que no se dejan engañar son engañados. Los que no se dejan engañar van a seguir deambulando como el holandés errante de la ópera de Richard Wagner. Bueno, entonces así es como con estos males entendidos, con este malentendido estructural del lenguaje trabajamos los analistas. Lo inconsciente, tengan en cuenta que está en este orden, aún producido o leído en el dispositivo, en el análisis, porque cuando uno lo lee y el analizante lo puede escuchar, bueno, él mismo se ríe cuando no, a veces se angustia, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque lo inconsciente también está en el orden del chiste, en el orden de la comedia, de lo cómico y a veces también, lamentablemente, de lo trágico. Bueno, me gustaría cerrar esta serie de encuentros del amor, a quien desde ya agradezco a todos ustedes todos los mensajes cálidos que nos envían, con una bella y quizás incluso ominosa frase que escribiese alguna vez Søren Kierkegaard. Más allá de esta cita que ya les dejo, ojalá estos encuentros dispersen en ustedes el anhelo de más lecturas, no solo psicoanalíticas, sino de las letras de los poetas, porque allí está verdaderamente plasmado todo esto. No es solo desde el psicoanálisis que nosotros vamos a encontrar el malentendido. Los poetas gritan todo el tiempo esto, y bueno, y no voy a nombrar, qué sé yo, si nombro a Lorca, no, quedo en falta con Neruda; si nombro a Neruda quedo en falta con Borges, quedo en falta con Walt Whitman, con Shakespeare, bueno, con todos los que, con Pizarnik, bueno, con todos los poetas del mundo que gritan todo el tiempo esta cuestión del malentendido del lenguaje. Yo espero que quede claro, sobre todo en estos 4 encuentros, que el amor es un engaño, que todos los sujetos buscan ser engañados y que, como decía Lacan, los que no se engañan seguirán errando por el mundo, y que aún dentro de este engaño el falo, técnicamente hablando, es el imperante de todo esto, ¿no es cierto? Es decir, que tenemos que encontrar también, en el sentido de narcisismo, de no poder estar sin el otro, de preferir el amor a una botella de whisky para toda la vida, el secreto de esta magia, ¿no? Bueno, entonces dice Kierkegaard: lo trágico es que dos enamorados no se comprendan, y lo cómico es que están enamorados porque no se comprenden. Bueno, muchas gracias, ¿eh?